Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Peruano Javier Velázquez Quesquén, congresista, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristian. Muy buenos días, Patricia, Fernando, muy buenos días. Un saludo también a mis colegas que están por allá. Disculpándome de no poder estar por el set de la radio, debido a que ahorita estamos por iniciar la Comisión de Economía, donde estamos por analizar el tema de las facultades legislativas, don Raúl. Claro que son claves también. Bueno, cuéntenos un poco las características de este proyecto de ley. Usted es el que se ha encargado ya en señalar que lo aprobado no alcanza a la congresista Vilca Toma y que ella tiene hasta antes de la promulgación de la norma podría incorporarse a otra bancada. Pero sí, don Raúl, lo primero que me gustaría mencionar, si me lo permitiera, es que gracias al debate que hemos tenido dentro de la comisión, y esto es algo que hay que resaltar, así como el trabajo conjunto y escuchando a otros partidos y a otros congresistas, como el congresista de Belaúnde, al congresista Velázquez Quesquén, a la congresista Marisol Espinosa, migramos de un proyecto que inicialmente se había denominado antitransfugismo para pasar a un proyecto de ley que desincentive la fragmentación de grupos parlamentarios y promueva más bien su fortalecimiento. Y la diferencia es importante, porque producto del debate se advirtió de que ya existía una sanción para el transfugismo en términos penales y administrativos. De hecho, esto es un delito de cohecho y, por lo tanto, regular sobre la materia era infértil. En realidad, lo que hemos aprovechado es para dar una mayor fortaleza a los grupos parlamentarios y con el objetivo específico de que no se creen más grupos parlamentarios que aquellos que han sido elegidos por decisión del pueblo. En ese sentido, el proyecto, el dictamen que ya ha salido de la Comisión de Constitución, ha establecido específicamente que aquellos congresistas que se retiren, renuncian, sean separados o hayan sido expulsados de un grupo parlamentario, no pueden conformar un nuevo grupo parlamentario o adherirse a uno existente. Con lo cual, en estricto, lo que se le estaría impidiendo es que acceda a cargos directivos tanto del Congreso como de las distintas comisiones. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo es evitar que pasemos, o mejor dicho, que se multipliquen los grupos parlamentarios y que esto no refleje la decisión popular. Solamente para que tengamos un poco de idea en la importancia de esta norma, permítanme compartir con ustedes que en los últimos 15 años, por lo menos, se han formado 14 grupos parlamentarios que no fueron elegidos. Imagínense, 14 grupos parlamentarios que no fueron elegidos en los últimos 15 años se formaron como consecuencia de que no había una regulación específica sobre la materia. Y ya lo había compartido con usted, don Raúl, y con Patricia, con Fernando, que esto incluso se reflejaba en un tema económico, porque cada nuevo grupo parlamentario implicaba el haber incurrido en una serie de gastos adicionales dentro del Congreso que podrían llegar hasta los 5 millones de nuevos soles. de modo que independientemente de la tormenta política es algo que significará una garantía y una seguridad de que las cosas pueden normalizarse, actuar normalmente, digamos. Porque el tema del transfugismo es un tema moral, fundamentalmente, ¿no es cierto? Es decir, sí. Al final de cuentas, la persona que se pasa de un lado para otro es un problema. Ahora, también es un problema lo otro, el transfugismo de un propio gobierno. En el caso de Humala, por ejemplo, fue muy concreto que hubo transfugismo, es decir, entre el primer gabinete y el segundo tuvimos una variación de rumbo total. Es cierto, don Raúl. Sin embargo, esto también, creemos nosotros, va a llamar a la reflexión a cada una de las personas que quiere participar en política, puesto que la persona va a tener que hacer un verdadero análisis si al grupo parlamentario o al partido político por el cual desea postular para el Congreso de la República es un partido serio, es un partido con historia, es un partido con principios y valores, y es un partido que esté dirigido por personas coherentes, consistentes. Y además, don Raúl, sería importantísimo que advirtamos
que la persona que incurra en alguno de estos supuestos no se le ha conculcado ningún derecho constitucional, puesto que mantiene su iniciativa legislativa, mantiene su derecho de representación y mantiene su derecho de fiscalización. Lo único que se ha normado conforme a la Constitución es las facultades o las características que tiene cada grupo parlamentario para poder participar dentro de los consejos directivos del Congreso y de las comisiones. Congresista Torres, durante varias oportunidades usted nos ha dicho que hay 3 subcomisiones en el grupo que usted preside para hacer una reforma integral de la política, de los partidos, de nuestro sistema electoral. Pero de pronto ahora sacan un tema específico que no se inscribe dentro de un proyecto general para mejorar nuestros partidos políticos. ¿Cuál era la necesidad de hacer esto tan rápidamente y tan desarticuladamente, pese al compromiso que usted nos había expresado de buscar una reforma integral? Fernando, buenos días. Buenos días. Sí, en efecto, somos conscientes de que hemos formado 3 grupos de trabajo que están dedicados a temas específicos como es la reforma electoral y la reforma política. Coincido con ustedes que este es un tema que incumbe en realidad a 2 de los grupos de trabajo. Uno el de reglamento del Congreso y otro el de la reforma electoral. Sin embargo, cuando nosotros aprobamos la formación de estos grupos de trabajo, también fuimos conscientes y dijimos, oigan, pero puede haber temas que por la necesidad de una celeridad especial no tengan que pasar por esos grupos. Y es por eso que también se ha utilizado esta vía directa en la comisión para poder hacerlo, teniendo en consideración algunas cosas. Primero, que es un tema que viene siendo discutido hace más de 10 años, que difícilmente, y esto es lo que la población debe entender, difícilmente vamos a poder llegar a una ley aprobada si es que dejamos pasar muchos meses en el Congreso. Esto es una decisión madura de parte de los congresistas que tiene que ser tomada al inicio, donde la cohesión es más fuerte y donde tiene que darse un mensaje claro a la población de que estos 5 años que vamos a trabajar lo vamos a hacer acorde a la voluntad de ellos, acorde al hecho de que exista un número determinado de grupos parlamentarios que se mantengan unidos. Sin embargo, coincido con ustedes, esto es solo una pequeña parte. Necesitamos trabajar muchísimo más. Y es por eso que seguimos comprometidos con los grupos de trabajo que mencionábamos y que vamos a estar dándole todo el soporte necesario para que en el más breve plazo se pueda hacer una reforma integral. Bueno, señor Miguel Ángel Torres, le pedimos que no corte usted y en cualquier momento va a poder de nuevo intervenir, pero aquí tenemos también algunos invitados para conocer sus alcances. Congresista Alberto de Belaunde, a ver, ¿cómo ve usted el tema? Que efectivamente creo que coincidimos todos en que es un asunto puntual y lo único que nos revela es la necesidad de tener una visión mucho más amplia y poder reformar todo este sistema. Es algo por lo que se ha luchado siempre, es decir, en el sentido de decir que los miembros de un equipo partidario no sean pues tránsfugas y no dejen a este por problemas de todo tipo y sobre todo de personalismo. Pero lo segundo que parece ser sumamente importante es que el transfugismo se multiplica en la medida en que no tenemos partidos orgánicos, en la medida en que no tengamos partidos que definan su ideología, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, estamos en un debate sobre el oportunismo y la debilidad ideológica en la que nos estamos moviendo normalmente en los últimos tiempos en el Congreso. ¿Qué piensa usted? Sí, este no es un tema nuevo. Yo recuerdo a Henry Pease, gran congresista y además fue profesor mío en la Universidad Católica, planteando esto en el 2004, 2005. Y es también una propuesta hecha por la Asociación Civil Transparencia dentro de las medidas de reformas institucionales que está planteando. Entonces, a veces lo que pasa con las reformas institucionales es que es muy difícil de extraerlas de determinada coyuntura política. Entonces, uno ve la reforma desde una determinada situación política, pero cuando son reformas institucionales hay que ver más allá y hay que ver compromisos de largo plazo. Y creo que es un tema positivo,
no se afectan las prerrogativas constitucionales de los congresistas. Puedes legislar, puedes fiscalizar, puedes votar para el defensor del pueblo, para el Tribunal Constitucional, representas, pero sí generas un incentivo para que no haya lo que hemos visto en los últimos 3 congresos, que es una proliferación de bancadas. Bueno, lo que consagramos en realidad es la soledad del corredor de fondo. Eso es lo que está pasando. Y había un tema, un tema que sí implica mucha reflexión, que es qué pasa cuando la renuncia al grupo parlamentario sea por un tema de fondo. Por ejemplo, un cambio ideológico en la bancada o una votación con la cual el congresista simplemente no está de acuerdo. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que también tiene que haber algún tipo de responsabilidad política por haber avalado un proyecto político que es capaz de traicionar sus principios. Tú decidiste postular en un partido político el cual no estuvo a la altura, también tienes que responder ante la ciudadanía. Entonces renunciarás al partido, te mantendrás como independiente y seguirás cumpliendo tus funciones como congresista. Porque recordemos además que la ciudadanía no vota solo por personas. Antes de decidir el número del congresista por el cual estás votando, has votado por una organización política. Es parte de la voluntad del ciudadano votar por una organización política y por 2 personas de su lista. Y creo que es necesario lograr que esa voluntad se respete lo más posible y generar los incentivos para que las discrepancias que existan dentro de una bancada se solucionen dentro de la bancada. Porque tampoco al grupo le conviene perder congresistas, porque pierdes poder dentro del Congreso. Puede ocurrir o no en la práctica que yo pertenezco a un partido y a un grupo parlamentario, pero no estoy de acuerdo con lo que en ese momento se está postulando en mi grupo y puedo disentir. Así es. Es lo más democrático del mundo. Y ha pasado. Ha pasado recientemente. Ahora, eso no es un disenso total. No, y yo creo que solo uno debe alejarse de una bancada cuando el disenso es un tema de fondo o cuando lo que hay es un cambio de dirección política. Pero si tomas esa decisión, te mantendrás como independiente en el Congreso y de esta manera estamos fortaleciendo las bancadas, porque sí es cierto que uno de los temas por los cuales solo se puede impulsar grandes reformas el primer y segundo año es porque después la dispersión de bancadas es tal que la posibilidad de llegar al consenso político para estas grandes reformas, que muchas veces implica votación calificada, se vuelve imposible. Pues es que cuando Paniagua dejó la democracia cristiana para pasar a Acción Popular, él debió ser un paria en el Parlamento. Recordemos que tanto Valentín Paniagua como Javier de Belaúnde renunciaron cuando ya no eran congresistas. Renunciaron en el momento en que la democracia cristiana pasó a apoyar al régimen de Velasco. Pero si hubiesen sido congresistas ambos en ese momento, su independencia hubiese sido un mensaje bastante crítico, aunque estoy seguro que de haber sido todavía parlamentarios hubieran dado una lucha mucho más intensa. También serviría este mecanismo para que uno se la piense bien con quién va, ¿no? Así es. Porque vamos, tampoco se trata de montarte en cualquier grupo político de cualquier forma en el que no tienes ninguna garantía de que se va a mantener cohesionado en el futuro. Creo que el nacionalismo fue un buen ejemplo de eso también. Había demasiada improvisación, ¿no? Y generas también los incentivos para que de buenas a primeras no renuncies a una bancada, sino que es la lucha interna. Así es. Y es legítimo y es democrático que dentro de un partido político hayan alas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se saquen los ojos en casa. Claro, y vemos el Partido Demócrata en Estados Unidos, que hay un sector mucho más progresista, que encarnó Sanders en las primarias, un sector más de centro, que es el de Hillary Clinton. Se sacan los ojos internamente y después van unidos. En Inglaterra con el laboralismo está pasando lo mismo en estos días. Es saludable que evitemos que el disenso o la discrepancia se convierta inmediatamente en una posición rupturista. Muy bien, vamos a hacer una pausa, son las 6:20, ya se ha incorporado también el congresista Johnny Lescano. Buenos días, congresista. Buenos días, don Raúl, buenos días. Y continuamos, hacemos la pausa. Continuamos.
Bueno, entonces la pausa ha producido un debate sumamente interesante en realidad y se ha hecho mención específicamente al APRA y a ver qué nos contesta don Javier Velázquez con respecto. Bueno, primero quiero hacer una reflexión con dos hechos concretos. El año 2006-2011 entraron al Parlamento 6 bancadas y terminaron 13 bancadas y 3 independientes. El año 2011-2016 ingresaron 6 bancadas y han terminado 10 bancadas. Yo creo que el tema económico tiene que ver con, porque cada bancada que se forma es todo un costo económico al Congreso que lo pagan todos los peruanos, pero yo lo quiero llevar al ámbito político. Lo que pasa es que a nosotros no nos preocupa porque también creo que Acción Popular lo hace. Nosotros cuidamos mucho la trayectoria, no buscamos que la voz de nuestro partido sea muy nítida en el Congreso de la República y por eso es que ponemos ciertos requisitos. Por ejemplo, un militante del APRA que no tiene 5 años de antigüedad, de actividad permanente, no puede postular al Congreso. Y así hay requisitos para ser alcalde, para ser regidores. Entonces, creo también que esta norma no acaba con estas formas de organizar presentaciones al Parlamento de candidaturas que se alientan porque algunas personas tienen cierta notoriedad mediática o se conocen el día que salen elegidos. Entonces, pero tampoco vamos a seguir esperando más de 10 años para ir a una primera reforma. Yo lo que creo que la norma tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo que lo voy a decir. Primero, el positivo es que elimina ese incentivo perverso que con recursos de todos los peruanos se salen 4, 5, 6 arman una bancada y porque tienen más libertad y se apartan de los compromisos programáticos. Aquí no hay un tema ideológico, pero yo sí creo, yo sí lo he sostenido porque soy autor de uno de los proyectos de la modificación del reglamento. Yo lo he planteado así muy sencillo. El que se va de una bancada puede actuar independientemente, tiene derecho a presentar su iniciativa legislativa, a hablar en el Pleno, a formar parte de las comisiones, y por eso creo que el dictamen que se ha aprobado ayer, y que yo he votado con observaciones, va más allá y me parece que es antirreglamentario y podría rozar con temas constitucionales. ¿Cómo? A ver, dice... Los congresistas dicen que renuncian a una bancada, no pueden postular, dice, a la mesa directiva, a formar parte de comisiones. ¿Por qué? Porque si para integrar una comisión se aplica el principio de la proporcionalidad, es cierto, no podrán ir a las comisiones importantes, pero sí tienen que integrar, o sea, si son elegidos para ser parlamentarios, tienen que cumplir todas sus funciones. Lo que persigue la iniciativa es que el Parlamento básicamente desarrolla toda su actividad central sobre la base de acuerdos políticos y de promoción de consensos. Entonces, lo que se ha visto, o por lo menos lo que yo he visto en los últimos 10 años, es que este aspecto que es el más fundamental del Parlamento se dificulta cuando aparecen de 6, 13 bancadas. Exactamente. 13 bancadas, y esas 13 bancadas que tienen esa misma capacidad y versatilidad para salirse, se organizaban y representaban y terminaban superponiéndose numéricamente a las bancadas legítimamente elegidas. Entonces, eso ha pasado también en el quinquenio pasado. Entonces, yo lo que creo es que este es un avance, y no es algo que se ha sacado ahora, de verdad. Antes de terminar la legislatura, cuando se ha visto el tema en nuestra bancada, tanto de Acción Popular como del APRA, se planteaba esta norma. Está dentro de las propuestas de transparencia también. Se planteaba esta norma. Entonces, y no tiene nada que ver con Jenny Vilcatoma, eso no lo asegura usted. No tiene absolutamente. Siempre va a haber la suspicacia. Pero yo creo que el gran error que cometen algunos partidos que tienen trayectoria, yo reconozco el valor que tiene esta señora como en la lucha contra la corrupción, pero por ejemplo para el partido nosotros tenemos compromisos colectivos de actuar colectivamente, todo lo discutimos, todo lo coordinamos. Sería un poco imposible poder incorporar a una persona que pueda jugar a la libre, porque inclusive nosotros cuidamos mucho quién va a ser el vocero del partido.
¿Quién va a hacer? Podemos darle a los chicos, a los más jóvenes, las comisiones que estén en la mesa directiva, pero el vocero del partido tiene que tener una trayectoria mayor. Y eso a veces... Pero por eso hacíamos referencia pues a que efectivamente una de las razones para cuidarse del tema es tener partidos. Así pero es. no es el caso. Ahora, en general, ¿qué pasa si un partido decide tener de candidato y que salga elegido un invitado, porque se trata de una personalidad especial pero, y tal? No es un militante, en consecuencia no será un tránsfuga en ningún caso. No, de ninguna, pero quiero decir algo, don Raúl. Fíjese, la ley establece que solamente un quinto de las listas pueden ser independientes. Y ahora en este parlamento hay 30 militantes de partido y 100 son independientes. Entonces han sorteado la norma. Entonces, es como un equipo de fútbol, no tienes que ser hincha para jugar, pero si te contratan para jugar, te tienes que quedar hasta que el final del partido. Claro, ¿no? Entonces, aquí lo que creo que el aspecto positivo de la norma, y que lo vamos a ir mejorando en el Pleno, porque yo no creo, además, que la correlación de fuerzas en el decurso de los 5 años va cambiando. Pueden renunciar 5, pueden renunciar 10 y se mantienen independientes. Pero de repente se alían con una bancada y ¿cómo no van a poder proponer una lista a la mesa directiva? Claro que sí la pueden proponer, porque no son capiti diminutos, sino lo que no pueden es trabajar colectivamente con una bancada por la cual no tenemos... ¿Qué pasaría, Javier, con eso que estás diciendo si no existiera el voto preferencial? Ese principio que según tú viola la Constitución no tendría ningún sentido. Claro. Porque en una ausencia de voto preferencial, ese señor no sería nadie si no tuviera un partido. Así es, ¿no? así es. Y yo también creo que debemos, en tanto incorporemos en esta reforma que está trabajando Patricia Donaire, incorporemos la democracia interna a los partidos, que los organismos electorales, la OMPE, lleve adelante los procesos internos, que estos resultados sean vinculantes y que las elecciones para elegir a candidatos a alcaldes de los partidos, a gobernadores regionales, a parlamentarios de la presidencia, sea el mismo día para todos los partidos, ese día ya no tendrá por qué existir el voto preferencial, ya no tendrá razón. Vamos a hacer una pausa, pero de lo que usted señala, finalmente podemos seguir deduciendo el tema que mientras no existan partidos, y entonces esta norma debió incorporarse en el conjunto del debate sobre las reformas electorales y las reformas de partidos, ¿no es cierto? Sale extemporánea y por un tema muy puntual. 8. Yo lo veo muy difícil que podamos hacer una reforma integral por las posiciones que veo en el Parlamento. 8:30, donde me hacen señales ominosas, casi como para expulsarme, así que hacemos una pausa. 8:35, continuamos con la presión de noticias y es el turno ahora del congresista Johnny Descano, que ha estado particularmente crítico con respecto a este tema. Cuéntenos. Raúl, muy buenos días. He escuchado a mis colegas. Yo pienso absolutamente todo lo contrario de esta norma. Es una norma que no va a mejorar el funcionamiento del Parlamento, va a convertirse en un mecanismo de persecución en el Congreso. Se ha aprobado solamente para resolver el problema de Fuerza Popular, que se le están yendo congresistas. No está tocando el tema. Un congresista todavía, una cosa. Sí, pero han tenido particular inquietud para hacer aprobar esta norma y no ponerla en la reforma integral de reforma del reglamento del Congreso. Y me explico por qué, don Raúl. La norma dice que a quien se salga de una bancada no va a poder estar en la mesa directiva de comisiones, va a ser un congresista absolutamente disminuido porque le limitan una serie de funciones, sea la razón que fuese. Es decir, si yo como militante de una bancada parlamentaria me salgo y denuncio corrupción y pruebo corrupción en ese partido y por eso me estoy saliendo, a ese señor lo van a sancionar. ¿Qué lógica tiene eso? No resiste ningún análisis. Bueno, lo lógico sería que si se prueba la corrupción se sanciona a la bancada, no al congresista. Está bien, o sea, usted está poniéndose en el escenario rarísimo de que a la bancada no le va a hacer nada. No. Pero con la fórmula que se está viendo hoy día, con la que se ha aprobado, ahí está la fórmula. ¿Dónde dices? Perdón, estoy diciendo lo que ha sucedido ayer. No estoy haciendo ningún análisis ni especulación. La norma dice eso. Ahí dice, al que se salga, no pone ninguna causal,
no pone ninguna razón, lo sanciona. ¿Se imagina Y cuántas si el que se está causas pueden saliendo, haber? el que se está saliendo, tiene la razón, lo sancionan. ¿Y con qué lo Entonces, lo que se ha debido hacer, perdón, los he escuchado pues respetuosamente, lo que se ha debido hacer es poner causas por las cuales a una persona que se sale de una bancada lo van a sancionar. Eso dice los principios generales del derecho, es decir, a la persona que se sale por algún beneficio económico, lo que pasaba con los tránsfugas que compraban Montesinos en la época de Fujimori, o al señor que se sale por algún beneficio personal subalterno y no haya ningún motivo que interese al país, a ese señor debían sancionarlo. Y eso no se ha tocado. Eso era sí importante para que se consigne en el reglamento del Congreso y mejore el funcionamiento Hubo del cierto Congreso. consenso con Ahora fiscal no, Lescano en Patricia, que... ahora no. Las cúpulas van a manejar a sus A ver, parlamentarios. Dicen, oiga, si usted se sale, ¿qué tal si ponemos un caso sométase a la particular? situación, ¿no? Jenny Vilcatoma. Entonces, Pongamos a usted que están tan entusiasmados con Jenny Vilcatoma y ahora me va a contestar por qué él... no estamos entusiasmados. Escuchamos a una mujer, Patricia, Bueno, pero está muy bien, respetuosamente. nadie no lo la está, rechazamos. Creo que nadie es una la mujer está, democrática que nadie uno lo tiene está que regañando por eso. Solo que creo que mostrar. ahora usted me comente por qué el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular ha dicho que rechazan absolutamente la posibilidad de que Jenny Vilcatoma entre a Acción Popular. Pero eso me lo contesta usted un ratito. Le pido, para tratar de entender su punto de vista, que nos centremos en el caso de Jenny Vilcatoma. ¿Por qué Jenny Vilcatoma, cuál es su interés? ¿Ha logrado demostrar que la bancada de Fuerza Popular es corrupta? ¿Hay algún interés nacional que la haya hecho salirse de la bancada de Fuerza Popular? ¿O es simplemente un pleito interno? ¿Merece Jenny Vilcatoma tener los beneficios por no saber manejar una situación interna que tiene un congresista que responsablemente se mantiene dentro de su bancada? Bueno, Pregunto. Respondo, Patricia. Yo a la congresista Vilcatoma le he visto presentar un proyecto de ley firmado por sus compañeros de bancada que al momento de la discusión en la Comisión de Constitución comenzaron a darle la contra, a pesar de haber firmado sus compañeros de bancada. No creo que sea una cuestión menor para que haya una protesta de la congresista Vilcatoma. ¿Cuántas veces ustedes como Acción Populistas no han estado de acuerdo? Los hemos visto pelearse acá a gritos sobre cosas elementales. Con mis correligionarios de Acción Popular nunca me he peleado a gritos. Congresista por Lescano, favor. bueno, ya, a gritos no, a elevadas argumentos. Una cuestión de razonamiento. No han estado de acuerdo? Segundo lugar. La congresista Vilcatoma hacía sesiones en la mañana y en la tarde para atender la agenda de la Comisión de Fiscalización y sus compañeros de su propia bancada le decían, oiga, ¿por qué hace esas sesiones? Es decir, que trabajar era malo. Entonces, esa hostilidad horrible que notoria, horrible esa lo que nos cuenta, pero mire, para que veas, pues, pero si mire, es para que que es una vea cuestión usted, menor. congresista Lescano, escúcheme un ratito. Usted está usando ejemplos que tienen que ver con una falta de capacidad de trabajo de equipo para justificar una salida, disfrazándola de intereses nacionales. Lo que pasa con Jenny Vilcatoma y el fujimorismo es que no se supieron entender. Bueno, entonces, yo veo ahí... Entonces se cayó todo su argumento. Pues, no se ha caído, al contrario, bueno, es tu punto de vista. Pero aquí yo te estoy poniendo en conocimiento y te estoy explicando cuáles han sido las razones por las que creo que Jenny Vilcatoma se ha ido. Ella tendrá que explicarlo, yo no, porque yo no sé fundamentalmente el asunto interno. Pero yo digo, a esa persona la van a sancionar, la van a tener como una pari en el Congreso, la van a castigar por el simple hecho de haber reclamado por esa situación y haberse salido de ese grupo político. A mí me parece un contrasentido. Lo habrían castigado en este mismo sentido al señor Javier Díez Canseco, que denunció una serie de cosas y que se salió con razones fundamentales de su bancada y se hubiera castigado conforme a esta ley. Imposible. Entonces, yo reclamo que para sancionar a un congresista hay que ponerle causas. Pero ya ve usted que ni siquiera puede definir la causa de Jenny Vilcatoma con claridad. ¿Por qué yo voy a defender la causa de no puede definir. No, ella tiene que explicar. Yo simplemente te estoy exponiendo las razones por las cuales ella se está saliendo, pero... Vamos a ver las reacciones. Alberto Belaúnde. Sí, aquí no hay una sanción. No se está sancionando un congresista. El congresista mantiene sus mismas funciones constitucionales. Sus mismos derechos como parlamentario. Se mantiene de manera independiente. Pero no puede ser miembro de la mesa directiva ni dirigir comisiones. Y ese totalmente disminuido en sus atribuciones. Y en la práctica, disculpen, en la práctica parlamentaria tampoco
hubiese sido posible, porque en realidad normalmente las mesas directivas responden a la conformación de las bancadas en el Congreso. Pero es un tema que se puede revisar. Yo concuerdo con Javier en que lo mejor hubiese sido que no se coloque y que sea la práctica parlamentaria la que lo regule. Pero no es una sanción. Ahora, lo que sí considero, porque además, si ponemos causales válidas y otras no válidas para retirarte de una bancada, ¿quién decide? ¿Quién finalmente es el que juzga cuándo una razón fue válida o no? Y finalmente, sí hay espacio para las mejoras, no solo la que señala Javier respecto a la mesa directiva y a la presidencia de comisiones. Creo que si se va a hablar de la expulsión de congresistas de sus bancadas y se está señalando que tiene que haber un reglamento interno en las bancadas, hay que asegurar el debido procedimiento. Ya el Tribunal Constitucional y la doctrina constitucional ha establecido que todo proceso disciplinario tiene que cumplir mínimos estándares. Por ejemplo, el derecho a la defensa, que quienes me van a sancionar escuchen cuáles son mis argumentos. Segundo, proporcionalidad de la sanción. No es lo mismo que una bancada decidas amonestarte verbalmente por algún acto de inconducta a que te expulsen de la bancada. Tiene que haber una gradualidad. Entonces yo creo que si logramos incorporar de manera explícita, mejoramos el proyecto, porque todavía este tema tiene que debatirse y ahí aprobarse o no en el Pleno. Javier Velázquez, yo ya le planteaba eso, ¿no es cierto? El Pleno es el que va a decidir y va a encontrar una fórmula más equilibrada. Yo planteé este caso concreto, por ejemplo, nosotros hemos querido participar en la Comisión de Inteligencia, pero por la proporcionalidad no alcanza, pues. Y no nos están menoscabando nuestros derechos si se aplica la proporcionalidad. Y pero no les falta inteligencia, ¿no? Yo cuestiono esta norma, porque si se aplica el principio de proporcionalidad, como siempre se hace en la conformación de comisiones, por ejemplo, nosotros quisiéramos ser 2 en la comisión de fiscalización, no podemos, es 1, pues. No, entonces, está de más que se incorpore en el tema, pero yo quisiera responder a lo que ha dicho Johnny Lescano. No es verdad lo que él está diciendo, de verdad. O sea, ha leído otro dictamen. Primero, que no es verdad, y este argumento lo di ayer para que sacaran el tema del transfugismo. No es verdad que no esté regulado. Cuando salió el video Curi Montesinos, ¿acaso ese señor no fue procesado, no fue condenado? ¿Por qué está el delito? Si se le quiere dar una especialidad como un delito electoral, un delito parlamentario, hagámoslo. Pero no es como se dice ahora que los que reciben dinero, los que reciben una prebenda no son castigados. Claro que son castigados. Pero lo que hay que respetar es el debido proceso. ¿Qué es lo que pasa? A toda persona que se le sanciona, como una regla básica del derecho a todo, el acto por el cual lo sanciona tiene que estar previamente calificado. Hay un principio universalmente reconocido que se llama el principio de la legalidad, de la taxitividad, que el hecho por el que te sancionan esté previamente establecido. Entonces, lo que quería el señor Lescano es que se apruebe, que se diga por motivos económicos, como él, por ejemplo, dice, si en mi bancada hay corrupción y yo me voy. Si hay corrupción es un delito, yo lo denuncio y tiene un amparo de carácter penal. Entonces, lo que persigue... Permíteme para terminar. Y lo que sí le digo a Johnny Lescano, yo tengo el mayor de los respetos por Acción Popular, pero no es una buena imagen. En la legislatura pasada recibieron a una persona que fue expulsada porque no le pasaba pensión a su familia, porque se hizo embargar el sueldo para impedir darle alimento a sus hijos. Estaba procesado por haber dado mala información en su hoja de vida. Y así lo llevaron y lo defendieron en la bancada. ¿Por qué? Por tener uno más. No necesitaban a ese parlamentario para tener su bancada. Pero no entremos en casos personales, que creo que hay algún caso también ahora reciente que no nos convendría. Esos malos ejemplos son los que son motivados por esos incentivos perversos que queremos retirar. Johnny Lescano. Bueno, yo no, verdad que Quején está tratando de lavarse la cara de todo el desastre del gobierno de Alan García, que estuvo lleno de corrupción. Nosotros no hemos dado narcoindultos, ni mucho menos. Pero no el señor Velázquez Quején ha votado a favor de esa norma y dice que tiene problemas. Entonces no sé pues con qué moral viene a hacer ahora alguna crítica. No tenemos los actos de corrupción del fujimorismo. Sobre el tema parlamentario, por favor, señor Lescano. Pero tengo que contestar de alguna manera a esta situación. Pero lo que yo quiero decir, don Raúl, Fernando, Patricia, es lo siguiente. Esta norma viola
el derecho que se le da a los parlamentarios y las atribuciones que dicen que el congresista no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué va a pasar con eso? Que cualquier congresista que se salga de una bancada, aún teniendo la razón, va a ser sancionado. Dice que no hay sanción. ¿Cómo, Alberto? Si tú lees, dice, no va a poder ser integrante de la mesa directiva de una comisión, no va a poder ser elegido. Si eso no es sanción, ¿qué cosa es? Es una sanción. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? Porque hay unas bancadas que se le está yendo congresistas y han sacado rapidito este dictamen para evitar que se sigan yendo otros. Entonces vamos a entrar en la contradicción y la ilógica de que si hay una persona que se va con razón, por ejemplo, quien renunció y traicionó a sus postulados programáticos y ese congresista se va porque su partido le falló, lo van a sancionar. ¿Eso qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Y como no tiene sentido eso, han aprobado eso. ¿Para qué? Para que no se vayan saliendo los que podrían estar yéndose con razón de algunos grupos que están los congresistas ahí simplemente como invitados y en cualquier momento podían renunciar. De tal manera... Tampoco se trata de que todo el mundo se salga. No, yo no digo eso. Es decir, es un carnaval de salidas. Así es, don Raúl. No se trata que todo el mundo se salga. Porque los partidos que han convencido con ideas, con conducta, con principios, esos congresistas no se van a ir. Pero puede hacer que suceda lo contrario, ¿no? Bueno, que haya motivos razonables para que puedan salirse algunos parlamentarios. Esto nos da un indicio, pues, de lo que nos espera en el Pleno. Así que vamos a tener la paciencia suficiente como para verlo. Son las 8:48. Muchas gracias por la presencia. Gracias, gracias. Muchas gracias, buen día. Estamos alertas. Vamos a hacer una pausa y luego estaremos con el señor Carlos Vázquez Ganosa, nuevo jefe del INPA.